Bienvenidas y bienvenidos al programa Perfiles en Formación. En esta ocasión hemos invitado a la maestra Consuelo Vázquez, docente de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olinyo Lisli, con quien continuaremos esta serie de charlas dedicadas a la educación artística en las artes escénicas y en este caso dedicado a la danza. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Consuelo. ¿Cómo estás, Consuelo? Pues Maestro, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Pues aquí guardadita. claro, como debe de ser, y precisamente por eso estamos pues utilizando este sistema. Normalmente este programa siempre ha sido grabado en estudio, pero bueno, como todo mundo, desde los canales de televisión cultural hasta nosotros que también como una opción de comunicación cultural, pues nos tenemos que adaptar a estas nuevas circunstancias. Así que bueno, lo primero que vamos a abordar, maestra, es en relación pues a tu perfil profesional, tu origen profesional, y me gustaría mucho que hablaras de esos primeros años en los que de alguna manera no queriendo y queriendo pudiste llegar a la danza después de haber querido empezar en el teatro, como en algún momento me has platicado, y que bueno, pues sorprendentemente tú dijiste, pues bueno, haré la prueba y resulta que la danza te dijo, ¿sabes qué? Te quedas aquí. Así es que háblanos un poco de esa historia. Sí, maestro, pues yo estudiaba mi bachillerato en la UNAM y bueno, pues como todo el mundo lo sabe, los talleres de la UNAM, de todas las pues preparatorias, SHs y demás, pues recintos ofrecen una calidad muy alta a nivel cultural y pues yo pues andaba haciéndole ojitos ahí al teatro y pues paralelamente hacía mi bachillerato en el CCH Naucalpan y entonces pues como era yo muy introvertida y muy tímida, pues nuestro maestro entonces nos solicitó que tomáramos clases de expresión corporal, ni siquiera le puedo llamar danza, ¿no? Y entonces descubrí que la danza, que tomaba yo el taller en la NEPA Catlán súper tempranito, con Víctor Hugo Reyes, a la triste, mi primer maestro, pues descubro que me encanta, ¿no? Y que además me viene mejor, según yo, con esta cuestión mía tan tímida y introvertida, pues para empezar no tenía yo que hablar, eso ya le ganó al teatro y pues poco a poco fui la única que se quedó de aquel grupo de teatro que empezó a tomar clases y seguí y bueno, como alguna vez te platiqué, pues viene por ahí la oportunidad de hacer el examen a esta generación del 94 en la Escuela Nacional de Danza, entonces Sistema Nacional de Danza. Y bueno, pues dije, voy a presentar el examen nada más para de pura onda, para ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues mi sorpresa fue que pues fui seleccionada en esta generación y pues contrario a lo que pensaban mis papás de que pues yo iba a perder el tiempo en la danza, pues yo dije, no, pues si tengo la oportunidad también de estar en la universidad, pues voy a hacer las dos carreras. Y así es que en la Nacional estudio para ejecutante y en la UNAM estudio la licenciatura en diseño gráfico paralelamente. Y bueno, pues fui de esta primera generación que empieza en el sistema nacional y nos toca pasarnos a las nuevísimas instalaciones de Churubusco. Entonces, bueno, pues ahí empieza mi historia profesional en la danza y bueno, ahí fue que gracias pues a esta oportunidad conozco a grandes maestros que forman parte de mi historia, de mi vida, como son el maestro Francisco Illescas, Francisco Martínez, Laura Rocha, Armando García, Socorro Bastida, Luis Fandiño, etcétera. Una gran cantidad de maestros, de grandísimos maestros que me siento pues muy honrada de haber sido su alumna y de haber tenido la oportunidad de estar entre estas generaciones de maestros que además revolucionaron la danza en su momento, ¿no? El maestro Serafín Aponte, que era director cuando yo estaba en la escuela, junto con el maestro Alejandro Schwartz, que posteriormente me invita a participar en la primera compañía profesional en la que yo bailo, que fue Módulo V, ¿no?
En ese entonces módulo, porque andaba por acá y le quitamos el V, pero pues muy, muy agradecida. Y bueno, pues yo egreso de esta maravillosa escuela en el 97 y de inmediato empiezo a hacer mis pininos en la docencia. Ya antes daba clases, ya sabes, por prevalet, iniciación y todo esto, pero digamos que acercándome ya un poquito más a lo profesional, empecé a dar clases inmediatamente en una preparatoria, ¿no? Y bueno, casi a los 3 meses recibo la invitación del maestro Javier Romero para sumarme a la plantilla de maestros de este proyecto, entonces Nueva Danza en la OLIN. Bueno, pues fue que yo me integro a esta plantilla de maestros que pues inauguramos el proyecto Nueva Danza. Y bueno, pues así se inician estos talleres, porque eran unos talleres de danza en la Olin Yolisli de educación continua, que fue pues gracias a la iniciativa y a la visión de Consuelo Sánchez. Y bueno, nos toca ya ser parte de la historia, una historia compleja, porque este pequeño proyecto, esta iniciativa de Consuelo Sánchez de unos talleres profesionales de danza, muy rápido se convierte en un fenómeno, ¿no? Entonces empezamos de tener perfiles súper abiertos, nos tuvimos que ir cerrando más y creo que me toca, por cuestiones de la vida, ser la persona que dirige la escuela en esa transición del caos, de la protesta, de los pleitos, de la inestabilidad. Me toca ser la directora de la escuela en este periodo de transición en la que se asienta, en la que empieza a pensarse y a repensarse ya un modelo educativo, funcional, que se adaptara a las necesidades de los estudiantes y de la danza en ese entonces, es 2008, ya del 99 al 2007, 2008, que me toca pues asumir la dirección de la escuela, pero me toca justo hacer esta transformación curricular, transformar algunas áreas de la escuela, debo decirlo, con una estabilidad política que no se había tenido hasta entonces. Pienso ahora a la distancia que mi administración fue una administración que tuvo mucho apoyo por parte de Federico Bañuelos, que era el director del Centro Cultural, porque pudimos hacer una gran sinergia, pudimos hacer muchas cosas que hasta ahora pueden pues seguir, forman parte de la escuela, de sus servicios, de sus áreas, creció a nivel de espacios. Efectivamente, maestra, pues toda esta historia detrás siempre del perfil de un maestro tiene mucho que ver con lo que va a transmitir justamente en el salón de clases. En tu caso, maestra, tú tienes la materia de técnicas alternativas o técnicas alternativas de danza contemporánea y me gustaría mucho que dentro de este contexto de lo que es lo que tú impartes en la escuela, que me parece que es una técnica que yo he visto los resultados, la manera en cómo los chicos se enfrentan a su movimiento, a su cuerpo, a este desenvolvimiento que tienen, que nos hablan qué está detrás de esta propuesta tuya, que tienes tantos años de desarrollar. ¿Desde dónde viene? Porque bueno, esto de técnicas alternativas, pues pueden entrar muchas otras, pero en tu caso particular, maestra, háblanos en específico de tu materia. ¿Por qué se llama técnica alternativa? Porque no encontraban un nombre que ponerle, maestro, ¿no? Estaba en contemporáneo, pues teníamos técnica Graham, estaba técnica danza clásica, pero no sabían cómo ponerle y bueno, el antecedente inmediato que teníamos era la técnica neutra del maestro Luis Fandiño y era lo más parecido. Obviamente, al yo ser discípula del maestro Luis Fandiño y de Javier Romero, pues creían que podía, pues quizás heredar el nombre, pero pues tampoco era realmente como tal ese trabajo, porque yo no hago una reproducción del trabajo de ninguno de ellos, ¿no? Y bueno, también de Jorge Marcos, ¿no? Entonces, aquí tengo 3 antecedentes que son la técnica neutra del maestro Fandiño,
que es, rescato mucho todo este trabajo lineal, ¿no? De grandes extensiones, trabajo de torso y todo esto, del trabajo de Javier Romero, que en ese entonces pues nos entrenaba con Horton, y del trabajo de Jorge Marcos Manuel, ¿no? Que trabajaba, pues, Francis, ¿no? Que él hace mucho, que rescató todo este trabajo de Javier Francis, y realmente ni siquiera es un proceso consciente, o sea, yo fui indagando con mi cuerpo las cosas que además se me acomodaban, como este trabajo de piernas que yo pude desarrollar por las propias posibilidades y herramientas que yo tenía, ¿no? Como ejecutante, pero poco a poco fui ahondando mucho en ese trabajo hasta desarrollar, ahora creo, una técnica que permite a los jóvenes potencializar el uso de las grandes extensiones en secuencias de complejidad, ¿no? Una parte importante del proceso formativo con mi clase, pues se ha hecho este método de stretching que he desarrollado y apenas en este año ya lo pude desarrollar y registrar como tal porque fueron muchos años de estar indagando, de poder, digamos, tener una amplia gama de ejercicios muy importantes y muy específicos para el desarrollo de las habilidades que yo necesitaba con los jóvenes, ¿no? Entonces también me di cuenta y además conforme tenía jóvenes que tenían complejidades, desarrollaba ejercicios que pudieran desarrollar en ellos a su vez estas capacidades, por lo cual te puedo decir que pues no hay un no se puede, ¿no? Yo les digo, no te etiquetes, no te pongas aquí la etiqueta de yo soy tiesito, maestra, no todos pueden, pues con disciplina y entonces te decía, hemos desarrollado una técnica, matacaballos, dicen los muchachos, ¿no? Es muy pesada la clase, ya tengo pues a esta distancia pues mucha claridad de cómo vamos abordando los contenidos de manera progresiva. Y bueno, estoy a la mitad al final de la carrera del técnico profesional en la escuela y durante el proceso que dura el técnico superior universitario, que es lo que tenemos en este momento, porque realmente hacia el final les da pues muchas posibilidades a los muchachos porque es una técnica muy fuerte, por ahí la han llamado dura y ortodoxa, lo cual me da un poco de risa porque pues ni es ortodoxa ni es dura, ¿no? O sea, finalmente uno de sus objetivos importantísimos es mantener digamos, en forma adecuada la musculatura del estudiante y la musculatura de un estudiante de danza, de un bailarín, es fuerte, tiene que serlo por naturaleza, ¿no? Entonces, pues sí, sí es fuerte, pero los entrena muy rápido y creo que es una de las clases que les aporta también herramientas para que ellos puedan mantenerse una vez que terminan la escuela. Y bueno, me ha tocado mucho que después de muchos años me van a buscar a mi escuela para entrenarse y dicen, maestra, pero no voy a poder. Y yo siempre les digo, dame una semana, porque tu cuerpo tiene memoria y de verdad que con pues muy buenos resultados y los muchachos se van contentos porque ven que su cuerpo lo retoma de manera inmediata, ¿no? Una semana sí batalla, pero después ya están otra vez, su cuerpo reconoce el lenguaje, ¿no? Y me siento muy contenta y muy afortunada de tener oportunidad de trabajar con tanta gente que confía en mí, maestro. Tengo otra pregunta, maestra, y que está asociado en esta parte que por un lado parte de la técnica, pero por otro también de un sentido de la transmisión, de una forma de manejar un cuerpo que no es solamente huesos, músculos y sistema nervioso, sino que es algo más, que implica el reconocimiento de un ser humano ante el movimiento,
ante un movimiento gozoso que se expresa a través de la danza. Para ti, ¿cuál sería como esa esencia, independientemente de esta parte técnica, de tu herencia, de lo que tú tomaste para poder ir desarrollando tu propia propuesta y que bueno, que está detrás de tu trabajo como docente? ¿Cuál sería esa filosofía de la enseñanza detrás de toda esta metodología que has desarrollado durante años? Pues yo creo, maestro, que el cariño, sobre todo el cariño que yo le tengo a mi carrera y que creo que tengo una manera de abordar, porque lo he ido también aprendiendo, una manera de abordar a cada uno de los estudiantes sin llegar a ser íntima, porque tampoco es bueno, no es correcto, pero humana, ¿no? Me puedo acercar, no sé de qué manera, tampoco te lo puedo decir, al alma de los chavos, de los jóvenes y a veces ni siquiera lo tenemos que hablar. Y si tú me preguntas de sus vidas, no te sé decir, porque no me meto más allá, pero he tenido pues, la oportunidad de escucharlos, de platicar un poquito con ellos eh, pues, de sus miedos, quizás es un poco, tiene que ver con esta chica que yo te conté al principio, ¿no? Que era súper tímida, que a lo mejor insegura, que no confiaba mucho en sus posibilidades. Y yo me gusta ahorrarles ese camino a mis estudiantes. No me gusta que sufran en mi clase de ninguna manera. Y muchas veces me dicen, es que te tenemos miedo, ¿no? Entonces, pues yo trato de ir limando como esas asperezas, ese camino y acercarme de una manera cariñosa. Me dicen a veces mamá, ¿no? Que soy su mamá de la danza y no sé qué. Y digo, bueno, pues está bien, pero creo que es una manera cálida, maestro, de acercarme con ellos, de que no me tengan miedo, de que no le tengan miedo a lo que estamos haciendo, a su quehacer. Y digamos que es, como no sé cómo decírtelo sin que suene a feo, maestro, pero yo viví un proceso en el CNA un tanto difícil, pero no por los maestros. Ahora a la distancia yo lo pienso y realmente los maestros nos exigían muchísimo, pero yo creo que el principal impedimento para crecer y desarrollarse como bailarín y como estudiante está acá, maestro. Entonces yo tenía muchas telarañas acá también, ¿no? Quizás si hubiera tenido un poquito más limpio mi cerebro, hubiera aprovechado más todavía. Entonces yo trato de hacer eso con los muchachos, de hacerles una limpieza y siempre les digo, pues ténganme confianza, acérquense conmigo. Eh, Me ha tocado que cuando llegan las generaciones que están, ellos esperan 2 años para poder tomar clase conmigo y me ha tocado que se ponen a llorar en el primer día de clase porque están emocionados, ¿no? Entonces, no sabes, eso para mí es maravilloso, me llena el corazón y no te digo que no porque nadie somos monedita de oro y por ahí alguna vez una chica me enteré que me odiaba para toda la vida, ¿no? Y que no quería saber nada de mí, pero bueno, es lo que te digo, todos traemos un equipaje y de esa carga, con esa carga es que visionamos y observamos, ¿no? Pero poco a poco yo he ido aprendiendo a vincularme con los jóvenes, tú lo sabes también como maestro, hay con quienes podemos llegar mucho más allá y con quienes mejor pintamos una línea y es absolutamente el compromiso académico que tenemos y hay otros que se te meten al corazón y pues ahí se quedan, ¿no? Y vuelven, además, eso me reconforta muchísimo porque me dicen de pronto de broma que llegar a CESAE es llegar como otra vez a la segunda sucursal de la ULI, me da muchísima risa, pero si tú un día te apareces por allá y dices, oye, aquí están todos los exalumnos de la ULI y no sabes qué gratificante es para mí que nos consideren también como una alternativa seria para formarse o para continuar su entrenamiento. Pues qué valioso es cuando salen justamente como tú lo acabas de decir,
esas motivaciones en las que uno a veces se da cuenta más adelante dónde está a veces el foco de atención, ¿no? Esto que me decías en relación con eso que a veces traemos en la cabeza y que, y que interfiere, pero que a veces también implica una serie de cuestionamientos o de dudas que son muy importantes a la hora de tomar las últimas decisiones en la manera en cómo vamos a enseñar, como más que a enseñar, cómo vamos a propiciar el aprendizaje. Me parece aquí que si bien la danza contemporánea es muy precisa en ese sentido, porque tienen que asumir una serie de técnicas del cuerpo que deben de aplicarse tal cual o te lastimas, o lo haces bien o no lo haces, porque tiene una forma que al final se incorporan y que, bueno, se tienen que olvidar, yo creo, ¿no? Es decir, no que olvides de cómo moverte, sino que tienes que volver a ti mismo. En ese sentido, pues yo creo que tu clase lo he visto, lo he sido testigo al estar ahí, viéndola, observándola, registrándola. Es como me doy cuenta de cómo a pasar de toda esa confrontación con el cuerpo, al final fluye con mucha libertad y creo que eso es el gran aporte, maestra, que tiene una manera de hacer que el alumno aprenda de sí mismo. ¿No crees, maestra? Sí, maestro, pues ahorita que lo comentabas recordaba, ¿no? Esa energía que se genera, el nervio, la emoción de nuestros exámenes clase abierta, ¿no? Que pues son tan gratificantes para todos porque además te vas vacío cuando concluye y qué tristeza, me da un poco de tristeza pensar ahorita que está tan lejano, ¿no? Eso que es nuestro día a día, lo que hacemos todos los días y que de pronto pues ya ni valoramos tanto, ¿no? Yo en este encierro he soñado que estoy dando clases, imagínate. Seguramente. Justo, qué bueno que tocas el tema porque es la última pregunta, maestra. Bueno, más que pregunta, es, ¿qué les dices a tus alumnos? Y no solo a estos alumnos, sino a estos chicos que están ahora parados, en el sentido de que no están en sus salones de clase, no están con sus maestros, no están en ese ámbito tan importante que es estar ahí en el salón de clase, que estamos ahora en esta situación y que sin embargo, me consta, no han dejado de trabajar. Es decir, los chicos al contrario han estado descubriendo gracias a las nuevas tecnologías una nueva manera de expresarse, que ya estaba ahí, pero bueno, que ahora se tuvo que asumir como la normal en esta nueva manera de comunicarnos también y de grabar y de poder crear la danza en nuestra propia casa, pero que bueno, también sé que están dando ciertos tipos de clases, adaptándose también a las circunstancias y que bueno, nos tienen así. ¿Qué les dices y qué representa esta amenaza que al final se puede convertir en la oportunidad para redescubrirnos, para reinventarnos y que, bueno, nos está poniendo a prueba al final de cuentas? ¿Qué le dices a estos chicos que están ahora en esta situación y que pues queda como tu mensaje para poder continuar y resistir y volvernos a encontrar? Bueno, mira, maestro, yo creo que como a todos nos ha de haber pasado, hemos ido en un proceso de aceptación, ¿no? Al que a todo mundo yo estoy segura que nos agarró mal parados, de irnos, donde terminar el viernes y nos vemos el lunes en clase, ya no nos vimos el lunes en clase, ¿no? Y a esta resistencia también de algunos maestros para poder entrar a trabajar en este nuevo, digamos, en esta nueva propuesta. Yo soy una de las que les ha costado muchísimo trabajo porque por la misma naturaleza de mi clase, a mí me han pedido que dé la clase así como estamos ahorita, y yo digo, ¿y de qué barra me agarro si fundamentalmente el trabajo que desarrollé es un trabajo con la barra, ¿no? Es la barra y yo, ¿no? Entonces, ha sido muy complicado para mí, incluso he tenido que transformar el proceso mental de mi clase, muy complejo, la verdad, porque se ha tenido que transformar en un asunto teórico y todo esto, pero más allá de esta resolución que hacemos los maestros de manera individual, yo lo que rescato es esta necesidad, porque a todos nos mandó a la banca a reflexionar, ¿no?
a reflexionar sobre nuestro quehacer en la danza. Yo creo que hicimos un análisis también de nuestros alcances, de las herramientas con las que contamos finalmente y cómo podemos optimizarlas y desarrollarlas. Yo he visto también el trabajo que han hecho los jóvenes, todos nuestros chicos, y es impresionante. Y como todos, de tenerle miedo a estas herramientas que al principio cuestan un poco de trabajo, al dominio, maestro, te voy a decir una cosa, vas a tener mucha competencia, porque yo veo a los chicos que están entrándole con todo este rollo, ¿no? Ya hasta hacen entrevistas y todo, me parece maravilloso, pero estoy segura que muchos de este momento que estamos viviendo van a hacerse de una gran herramienta. Mucha gente que yo conocía que no daban clases, ahora dan clases en línea porque pues ha ido más allá, ¿no? Hasta la necesidad de sustento para estos días. Pero yo lo que les he dicho a mis estudiantes, pues es que lo aprovechen para reflexionar. También en esta idea de que el bailarín también vive y se entrena en solitario, tiene que ser capaz. O sea, no tengan, digamos, miedo a abordar su cuerpo desde su propia, digamos, realidad, desde su propia trinchera. O sea, a veces tenemos miedo de estar con nosotros mismos y que no duden. O sea, yo les digo, ustedes tienen herramientas, como cuando van a hacer una audición. O sea, tienes las herramientas, tú ve seguro de lo que tienes, ¿no? Entonces, ahorita, si no estás viendo al maestro y todos los días te está diciendo, a ver, levántate, a ver, ponte la ropa, no sé qué, ahora estás solo y lo tienes que hacer, ¿no? Y seguramente habrá días buenos y habrá días malos, pero yo creo que todos vamos a terminar este encierro con un crecimiento muy importante, un autoconocimiento de nuestras propias posibilidades y también de nuestras carencias, ¿no? Y estando aquí solitos, nuestro cuerpo no miente. O sea, tú sabes cómo mantenerte entrenado, sabes desarrollar ejercicios. Mis alumnos me dicen, mándenos los ejercicios de stretching. Y yo hago, estoy compilando información y todo esto, pero digo, es que lo saben hacer, lo hacemos en la clase desde hace no sé cuántos años. No tengan miedo, abórdenlo, ¿no? Y pues nada, para terminar con esta pregunta, pues yo creo que sería importante que salgan con esta respuesta de quién soy yo como artista, qué es lo que quisiera decir, qué tengo y qué no tengo para poder realmente incidir en una transformación de la danza mexicana, porque además, digo, y esto nos llevaría a otra plática, pues está todo este rollo político, ¿no? Y del impacto de esta pandemia en la cultura, que qué bueno que mejor ni se metan en ese rollo ahorita nuestros estudiantes porque es muy complejo, ¿no? Y bueno, que disfruten. Cuando regresemos al salón de clases, yo creo que todos vamos a respirar profundo, ¿no? Y que pues la danza la hacemos los cuerpos, maestro, porque yo tengo ahí mi salón abandonado y están todos los salones llenos de polvo y no hay vida, la vida la hacemos nosotros, nuestro sudor, nuestras risas, los llantos que yo escucho todos los días, las quejas, hasta la flojera con la que llegan a veces, pero pues ahora no hay más, estamos solos con nuestro cuerpo, maestro. Y no hay que tenerle miedo, finalmente. Creo que es el mejor punto de partida. Después de una situación que ha cambiado pues la manera de ver las cosas, pues el mejor punto de partida es a partir de justo de uno mismo, en esta pues especie de soledad acompañada a distancia, y que es la que nos ha permitido pues reencontrar una nueva manera de pensar en ese sentido, de adaptarnos, no solamente porque no nos queda de otra, sino porque lo hemos estado haciendo de manera creativa. Y justamente a mí me da mucho gusto, Danzanet es pionera en el streaming desde hace pues de más de 10 años, cuando todavía esa palabra ni se conocía, y que de alguna manera somos como pontífices
creadores de puentes y como creadores de puentes habrá otros que tengan que pasar sobre el puente. Y eso, bueno, ahora que veo esta gran cantidad de expresiones que han explotado y que están ahí por todos lados, a mí me da mucho gusto. Al contrario de ser una competencia, creo que es un complemento maravilloso en la que justo lo que buscamos cuando empezamos esta labor en estas entrevistas que empezaron a través de internet y que para nosotros no son una novedad, pero que bueno, justo buscan el hecho de abrir nuevas posibilidades a esta nueva manera de trabajar. Así es que le agradezco muchísimo, maestra, por su participación en este programa que, bueno, está dedicado a ustedes, a los docentes de estas escuelas de danza, de teatro, con las que estaremos nosotros abordando este programa, este proyecto Perfiles en Formación. Pues, maestra, con eso nos despedimos y pues te agradecemos mucho tu participación. Maestro, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente, maestra. Y bueno, pues gracias a ustedes que nos han seguido a través de esos programas que iniciamos en esta nueva temporada, ahora en el campo de la educación artística, dedicado a las artes escénicas a través de las escuelas de danza contemporánea en esta primera temporada del programa. Nos vemos hasta la próxima.